Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en este día tan lindo que hemos tenido, que Dios nos ha dado de su gracia. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios, como siempre. Estamos acá, hermanos, para poder compartirle de sus verdades, de las cosas que vino a hacer Jesucristo. Y una cosa muy importante que nosotros creemos que la gente tiene que saber es por qué vino Jesús, por qué tuvo que morir en una cruz el Señor. Porque muchas veces cuando hablamos de Jesucristo pareciera como que no tiene un peso sobre nuestras vidas. Muchas personas andan con crucecitas colgadas, crucecitas en los autos y un montón de cosas, pero la verdad que muchas veces no se entiende, hermano, cuál es el gran significado que tuvo esa cruz para nosotros los creyentes, los que creemos en el Señor, los que creemos en su obra salvadora. Hermanos, el Señor vino para salvación de nuestras vidas. Nosotros estamos en una condición de pecado. Nosotros estábamos en la sentencia de un juez justo, que es Dios. Como muchos decimos muchas veces, hermano, Dios es justo. Y es la verdad, Dios justo, Dios santo. Dios odia y aborrece el pecado, por más pequeño que sea. Y cuando Jesús vino, hermano, vino justamente para librarnos de la ira de Dios que venía sobre nuestra vida por el pecado, hermano, que como ya hablábamos anteriormente, esto viene ya desde nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, y eso vino a la vida de cada uno de nosotros. Y hoy no solamente somos culpables por las cosas malas que hemos hecho en este tiempo, o que hemos hecho durante nuestra vida, por los malos sentimientos que tenemos, los malos pensamientos, las cosas feas que hacemos, hermano, sino que ya viene de una naturaleza, hermano. Así que bueno, yo primeramente le voy a compartir algunos versículos que hablan del carácter de Dios, ¿cierto? Para que nosotros podamos entender cuál es el carácter de Dios, porque muchas veces queremos acomodar a Dios a nuestra manera, ¿no es cierto? Y queremos tener un Dios que sea conforme a lo que somos nosotros y a lo que estamos necesitando de nosotros, pero en realidad Dios es un Dios juez que vino a traer la sentencia al mundo. Por eso Jesucristo nos amó de tal manera que vino a morir por nosotros, para que nosotros no suframos esa ira de Dios, que ciertamente va a haber un juicio, hermano, para todos aquellos que no se quisieron arrepentir, hermano, para todos aquellos que no tomaron ese salvavidas, ese Jesucristo que vino, ese Salvador, que vino a dar su vida por nosotros, aquel que murió por nuestros pecados. Así que, hermano, espero que esto sea de bendición. Vamos a ir pasando por algunos pasajes, vamos a ver qué significa la palabra justificación, vamos a ver cuál era la sentencia que teníamos nosotros de ese Dios justo y juez que teníamos sobre la tierra, sobre el cielo, hermano, que es el que maneja todas las cosas, que es el creador, el gran creador de este mundo, hermano. Y vamos a ir viendo todas esas cosas. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Cómo fue la cruz que cargó el Señor? Y todo lo que sufrió el Señor por cargar esa cruz. Bueno, vamos a ir leyendo, hermanos. Si ustedes quieren, si tienen su Biblia en su mano, vamos a ir leyendo la palabra de Dios en Nahum, un libro por ahí poco leído, poco recorrido en la Biblia, pero es un libro hermoso de la Biblia, donde la Biblia no tiene ningún desperdicio, sino que todo lo que dice es la palabra de Dios. Así que vamos a leer Nahum 1, 2 y 3 vamos a leer. Dice así, esto para que conozcamos un poco el carácter de Dios, hermano. El carácter del Dios que nosotros muchas veces acomodamos en una crucecita o acomodamos a nuestra necesidad. Vamos a ir conociendo un poquito el carácter de Dios. Dice así la palabra de Dios en Nahum 1, 2 y 3. Vamos a leer. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Habla de la indignación, habla de tener que guarda venganza para sus enemigos, guarda juicio sobre ellos. Esa es una de las cosas que habla este versículo. Y dice que
no tendrá por inocente al culpable. Cuando nosotros hablamos de Dios muchas veces, lo tratamos como Diosito, como si fuera un Dios chiquitito. Y Dios es grande, hermano, y es temible. Y su santidad, hermano, es algo que nosotros no podemos alcanzar si no fuera por su Hijo Jesucristo. Vamos a también leer en Números 14, 18. Dice así: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Acá vuelve a decir lo mismo, que Él es tardo para la ira, grande en misericordia, pero que el Señor no tendrá por inocente al culpable. Partimos de ese carácter de Dios, el Dios Santo, pues, que tenemos sobre esta tierra, sobre los cielos, hermano. Y sin duda Jesucristo sufrió esa ira cuando murió por nosotros. Vamos a ir un poquito a lo que vamos a hablar, que hablamos de la justificación, que fue lo que hizo Jesucristo con nosotros. Nos justificó, hermanos, porque nosotros teníamos una sentencia como pecadores, y esto está en Romanos 6:23, y creo que la mayoría de la gente conoce el pasaje, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso era la sentencia que nosotros teníamos sobre nosotros por ser pecadores, por ser malos, por ser personas que no reconocíamos a Dios, que no le obedecíamos, sino que íbamos de espalda y rebeldes a todo lo que es la palabra de Dios. La muerte, la paga del pecado es muerte, ¿no? Y vamos a hablar de la justificación. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Romanos 5:1, y vamos a entender qué significa justificados, qué significa justo. Son todos términos legales, hermano, lo que estamos hablando acá. En el libro romano la mayoría de los términos que se hablan son legales, porque la Biblia habla de que Dios es un juez justo y santo. Dice así, ¿a qué se refiere el término justificado? Vamos a leer a qué se refiere el término justificado. El término justificado viene de la palabra justo. Justificar es el hecho de declarar a alguien justo, inocente y sin culpa. Justo es lo contrario a culpable. La Biblia nos enseña que dejamos de ser culpables y pasamos a ser justos por la fe en Jesús. O sea que Jesús lo que hizo con nosotros fue cargar esa culpa que hablábamos viendo, que nosotros teníamos, que éramos injustos, que éramos malos, que éramos pecadores, que éramos enemigos de Dios, para ser ante Dios el Padre, para ser ante Dios el Hijo, para ser justos, para ya ser santificados por Él, para ser aceptos, para ser cercanos a Él, para ser otra vez amigos de Él, y para no vivir en enemistad con Dios, sino que dice la palabra acá que nos dio paz para con Dios, justificados, pues por la fe en Jesucristo tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto qué significa? Que aquel que creyó en la obra del Señor, la obra que Él hizo en su muerte en la cruz, muriendo por nosotros, muriendo para perdón de nuestros pecados, muriendo para pagar esa deuda que nosotros teníamos con Dios, esa pena de muerte que teníamos, nosotros fuimos justificados. Fuimos justificados y Él pagó, y nosotros hoy podemos ser ante el Señor aceptos, tener paz con Él, porque para Él éramos enemigos, hermano. Ahora vamos a ir viendo un poquito más. ¿Cómo alcanzamos la justificación y qué hizo Jesús? Y vamos a leer 2 Corintios 5:21, y dice así 2 Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué hizo Dios con su Hijo? Lo hizo pecado, lo hizo pecador, lo hizo culpable, llevó la sentencia sobre su cuerpo, sobre su vida. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
O sea, que por medio de Jesucristo nosotros fuimos, como venimos hablando, fuimos justos ante Dios. Por medio de creer en Jesús. Vamos a seguir hablando un poquito de eso. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado Dios. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a leer, dice, Él cargó la culpa de nuestros pecados, y no solo eso, sino que también recibió el castigo, la ira de Dios, juez justo. Jesús fue declarado culpable, pecador, cargó nuestra culpa para que yo pueda ser ya no culpable, sino inocente, perdonado delante de Dios por Jesús. Así que eso fue lo que hizo Jesucristo, y vamos a leer el pasaje de lo que hizo el Señor con Jesucristo, y acá para que entendamos un poquito, este pasaje es muy fuerte, y este pasaje está en Isaías 53, 5 y 6, y dice así el pasaje: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz con Dios, fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es muy duro, hermano. Acá no es, muchas veces nos predican en el Evangelio, Jesús murió por vos, Jesús te ama, Jesús te ama de tal manera que dio su vida por vos, sufrió por vos. No es tan fácil, hermano. No es tan fácil. Jesús fue hecho pecado. Jesús santo, sin culpa, Hijo de Dios. Dios, Él es Dios también. El Creador, si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta de todo lo que es Jesús. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Y Él se humilló para aquellos que se quieren arrepentir. Para aquellos que se quieren arrepentir. ¿Sí? Lo hizo por nosotros. Entonces, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. O sea que nosotros alcanzamos en Jesús la justificación. Todo lo que nosotros podamos hacer, si es sin Jesús, Dios no nos va a mirar. Porque el que nos justificó, el que nos dio la vida, fue Dios a través de Jesús. Después vamos a ir viendo un poquito eso. Él cargó la culpa, nuestros pecados, y no solo eso, sino que también recibió el castigo, la ira de Dios, el juez justo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo oraba, que decía, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres? Cuando Él hablaba de eso, muchas personas, nosotros siempre hablamos con mi esposo y realmente nos duele un montón, pensaban que Jesucristo tenía temor al castigo, temor a los clavos, temor a que le pegaran, de todas las cosas que le hicieron en su cuerpo, que fueron terribles, ¿no es cierto? No. Saben que cuando Jesús habló de esa copa, era justamente la muerte. Y la muerte es la separación de Dios. La muerte para nosotros es la separación de Dios. Él, lo que le pasó en ese momento en la cruz, cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es cuando Él por primera vez, después de tanto tiempo, se separa del Padre. Esa fue la ira de Dios sobre la vida de Jesús. La separación del Padre. En ese momento Él llegó a ser lo peor a la vista del juez justo, santo. Él era pecado, era aberración para Dios. ¿Me entiendes? Esto es terrible, hermano. Podemos entender un poquito lo que hizo Jesús por nosotros. Se humilló siendo Dios Hijo. Es terrible, hermano. Ocupó lugar de nosotros. Nosotros tenemos que estar en esa cruz, recibiendo la ira de Dios y bajando al infierno como fue Jesús. Porque separarse de Dios significa ir al infierno, hermano. Él llegó a los infiernos no lo pudieron retener porque Él era santo, sin culpa y justo. Entonces, hermano, ojalá que vayamos entendiendo un poquito todo esto que estamos hablando. Vamos a seguir un poco más. Y dice que nosotros somos justificados por vivir por la fe en Jesucristo. ¿Pero qué es tener fe en Jesucristo? ¿No es cierto? Acá tenemos, hicimos un estudio con mi esposo, re lindo, y por eso yo estoy leyendo, por eso usted me ve que estoy leyendo. Y hablamos un poco de lo que es tener fe en Jesucristo.
Y dice así, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, ¿qué quiere decir acá? Que el que cree en lo que hizo Jesús y el que cree en la palabra que habló Jesús, todo lo que Jesús enseñó, tiene vida eterna. Y porque acá Jesús está hablando, dice que el que crea que Él envió, o sea, Dios, si nosotros creemos en Jesús, creemos en Dios. Entonces, hemos pasado ese de muerte a vida. De cierto os digo, volvemos a leer, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Acuérdense lo que veníamos hablando. Acuérdense lo que veníamos leyendo del juez justo. Él viene condenando. Hay otro pasaje en la Biblia que dice que Dios es juez justo y está aireado todos los días con el impío. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Pero el que cree en Jesucristo, el que cree en lo que enseñó Jesucristo, en lo que hizo Jesucristo, en lo que habló Jesucristo, su palabra, que es la palabra de Dios, no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Bueno, hermano, pero Jesucristo no solamente habló, ¿no es cierto?, y vino solamente a proclamar la salvación y a hablar la palabra de Dios. Nosotros no solamente tenemos que recibir eso de Jesucristo, sino que también tenemos que recibir lo que habló Jesucristo de nosotros. Y lo que habló Jesucristo de nosotros es que nosotros somos malos, pecadores y necesitamos un Salvador. Entonces, acá tengo a mi hijo que me está saltando. Entonces tenemos que entender, hermanos, que para nosotros recibir la salvación de Jesucristo, tenemos que también creer en lo que Jesucristo dice de nosotros. Si nosotros no creemos que Jesucristo dijo que somos pecadores y que nosotros necesitamos un Salvador, como habla Mateo en una parte, en la Biblia habla, dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido, dice que Jesús vino por los que estaban, no por los que estaban sanos, sino por los que estaban enfermos. Está hablando del alma, del corazón, está hablando del que está perdido, ¿no es cierto? Está perdido en el mundo, sus pecados, ¿no es cierto? El pecado es muerte, hermano, y nos lleva a un camino, ¿no es cierto?, no de salvación, sino de condenación. Porque venimos de vuelta otra vez, acuérdense, hermano, el juicio que hay sobre nuestra vida. Bueno, entonces sabemos que para ser salvos y alcanzar la justificación y ser libres del castigo, tenemos que creer en Jesús, creer que Él es nuestro único Salvador, que murió y resucitó, pero también debemos creer en lo que Jesús dice que somos: culpables, pecadores, merecedores de la ira de Dios, justo, santo. Por nuestra maldad Jesús tuvo que sufrir nuestra cruz. Entonces Él dice, todo esto de nosotros es lo que Dios dice de nosotros, hermano. Y Jesús, por esta razón, si nosotros creemos en esto, por esta razón, Él tuvo que sufrir lo que sufrió, y nosotros tenemos que creer lo que Él dice para poder recibir esa justificación. Porque si yo no creo que soy justo, yo no creo que soy pecador, entonces no necesito un Salvador. Si yo no creo que soy una persona mala, creo que soy una persona justa, no necesito la justificación. Entonces, vamos a partir de esa base. Bueno, seguimos un poco más. Espero que vayamos entendiendo. Más Dios, este es otro pasaje, vamos a leer, hermano, Romanos 5, del 8 al 11. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Por Jesucristo seremos salvos de la ira de Dios. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Miren cuántas cosas dice en este versículo. Que aún siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Y que dice, cuánto más hoy que estamos reconciliados seremos salvos de la ira.
la ira de Dios. Y acá tenemos una pregunta. Antes de ser justificados, ¿cuál era nuestra condición delante de Dios? Antes de ser justificados, ¿cuál era mi condición, la condición de cada uno de nosotros, que hoy que somos creyentes en el Señor? ¿Cuál era nuestra condición delante de Dios? Eran pecadores, condenados, enemigos y apartados de Dios. O sea que, si usted se pone a pensar, como decíamos hoy, nosotros estamos muertos para Dios, porque nuestros hechos no merecían que el Señor nos pudiera perdonar de ninguna manera por su gran justicia y santidad. Pero hoy ya no somos enemigos, ya fuimos justificados, ya somos amigos del Señor, ya somos reconciliados, ya somos salvos, gracias a Jesús. Y saben que yo le quería compartir Romanos 8.1. Le quería compartir Romanos 8.1 y dice así. Es conocido el versículo, dice, viviendo en el Espíritu. Usted, después que recibió a Jesús, después que entendió la obra de Jesús, ya la ira de Dios no está sobre su vida, ya este cargo no está sobre su vida, entonces usted empieza una nueva vida. Y dice así, Romanos 8.1. Ahora, pues, ninguna condenación, bueno, otra vez esa palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa esto? Que nosotros vivimos por Jesús. Nos dice que nuestra vida, dice Colosenses, Efesios 2.5, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que vivimos por Él y para Él. Nosotros nada podemos hacer sin Cristo. Nuestra vida está en Cristo. Nuestra justificación está en Cristo. Porque Dios lo ve a usted. Y si Cristo está en usted, lo ama, lo justificó, lo acompaña, lo guía. El Espíritu Santo vino a vivir a su vida y usted es guiado por la palabra de Dios. Y vive conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios. Usted vive por Cristo. Así que, bueno, hermano, ojalá que le haya quedado claro de lo que Jesús vino a hacer. Jesús no es una crucecita que podemos poner en el auto, Jesús no es una crucecita que tenemos colgada y andamos ahí luciéndola como si fuera una joya. Jesús es Dios. Jesús se humilló por nosotros. Jesús nos salvó de la muerte. Y Dios quiera que los corazones de cada uno de nosotros podamos abrirlo y recibir esta gran verdad y tener vida eterna. Y tener vida eterna y poder entender todas las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Ojo, Dios nos prometió vida eterna. No busquemos tantas cosas más de Jesús. Creo que no hay nada más grande que poder vivir eternamente al lado de un Dios hermoso, santo y justo. Así que bueno, hermanos, Dios les bendiga y que haya sido bendición esto que hemos compartido.